Estamos en directo de nuevo. Buenas chicos, vamos con la tercera y última tanda de vídeos que tenemos. Hemos respondido a todas las preguntas que había anteriormente. Solo Así faltaba la de tu inspiración. La de mi inspiración, veréis, eso, ahí. De tu maestro. ¿Quién es tu maestro? Bueno, la verdad es que he tenido muchos maestros en mi vida. Varios, sí. Pero últimamente la naturaleza es la que realmente me está enseñando. Claro, quizá porque ahora que manejo un poco los parámetros, quizá voy comprendiendo cosas. Venid, es que quiero hablaros de eso, ¿verdad? La inspiración en bonsái, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Es que quizá estamos tan... No sabría decirlo, esto quizás me esté metiendo en un berenjenal, pero no me importa, porque entiendo que esta es la guerra, no una guerra, es la idea entre el purismo de un arte y la fusión que hagan los que no son autóctonos. Me explico, ¿no? Lo mismo que un japonés puede llegar a tocar la guitarra flamenca con un quejío, con que te pueda llegar a emocionar, porque un español no puede llegar a hacer un bonsái que sea capaz de emocionarle, ¿no? De cuando lo transmita, ¿no? Porque la idea, para mí la idea de... No, vente por aquí, vamos a contar una cosa. La idea de formar árboles, de diseñar, quizá está muy enclaustrada dentro de lo que es las cláusulas japonesas que todos seguimos, de equilibrio, simetría, proporción, y evidentemente, y ha de seguir así, y eso tiene calidad. Pero lo que yo quiero hablar de eso, lo que yo quiero comentar es que aparte del diseño estético que le demos a un árbol, por ejemplo, no sé, para mí hay una diferencia enorme entre un bonsái y un árbol en maceta, veréis. Y es una lucha que yo tengo para mí, un árbol en maceta, ningún árbol en maceta es ningún bonsái si ese árbol no cuenta una historia, si ese árbol no expresa una sensación. La definición de bonsái más occidental, más mental, más occidental que podríamos hacer, sería como una suma de técnicas de cultivo, más de formación, más todo eso multiplicado por la componente artística, elevado al tiempo, porque el tiempo es la cuarta dimensión que hace que los organismos vayan generándose. Eso sería una concepción del bonsái muy científica, muy occidental, ¿no? Quizá yo, desde mi punto de vista, una de las cosas que aprendí en Japón es que el bonsái tiene que contar una historia, tiene que transmitir una sensación, tiene que evocar una emoción al que le observa. Y si no manda esa sensación, por muy estético que esté hecho y muy bonito, para mí no llega a traspasar esa idea de bonsái. Me explico, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, y para esto no se necesita que para que un árbol cuente una historia o pueda transmitir alguna sensación, no necesitamos ningún material de alta calidad. Me explico, ¿no? Recuerdo que algunos de mis trabajos, recuerdo un trabajo del 2008, de hace 12 años, cuando estuve la primera vez en Japón, que me traje una serie de kakis, ¿vale? Unos kakis muy pequeñitos, ya sabéis, los royagaki, los Diospyros rombifolia, que hacen los kakis muy pequeños. Me traje uno especialmente porque yo quería expresarme artísticamente, que esto quizá va un poco fuera de la liga de lo que estamos hablando, ¿no? Quería expresarme artísticamente en el sentido de que yo quería que el árbol me transmitiera esa sensación hasta que me llegase a emocionar o a embargarme, ¿no? en esa emoción, ¿no? Y entonces recordé que cuando yo era niño, que estaba vivía en el pueblo, claro, no había, los juegos eran, uno de los juegos principales era salir por las noches a comer fruta. Iba a decir a robar, pero no es cierto, porque no robábamos nada, porque lo que hacíamos era comérnoslas, ¿no? Recuerdo que íbamos a muchos sitios y había a comer chirimoyo, a comer otros tipos de frutas, pero había un sitio, había dos kakis gigantes que se habían, en una zona que se habían hecho muy grandes porque no se habían podado, y esos kakis estaban tan altos que no podíamos subirnos a los árboles, y entonces, joder, esos frutos kakis rojos allí, con lo que éramos niños, a nosotros nos gustaba, no podíamos alcanzarlos, no podíamos cogerlos, ¿no? Y siempre era una cosa que... Y me traje los kakis de Japón para eso, y cogí los kakis, y a pesar de que son una especie relativamente rígida, conseguí bajarle la rama y colocar la rama hacia abajo para que los frutos luego cayesen y representasen
ese deseo inalcanzable de mi niñez, ¿no? De alguna manera, evidentemente el árbol era un tronquito, era un palito, no era uno de los grandes árboles de mi colección, pero se convirtió en uno de los árboles más importantes o de los que más me emocionaba, de los más bonsai. ¿Por qué? Pues porque el árbol me transmitía esa sensación cuando miraba el caqui con la hoja, los frutos hacia abajo sobre el musgo, que me imaginaba que era el césped donde estábamos. Yo me veía reflejado ahí intentando coger esos frutos, o sea, me proyectaba hacia mi infancia, ¿no? Es decir, de alguna manera representando, pues me gusta representar esas emociones y esas sensaciones que quizás estén fuera de este mundo bonsaístico tan purista del que percibo, ¿no? Pero sin duda es una manera muy artística de vivir esto y sin duda puede ser muy divertido y es una herramienta muy guapa para poder hacer. Bueno, cariño, no te quiero cortar, lo que pasa es que me lo están pidiendo, o sea, me están pidiendo tu amigo Francis Cruz, desde aquí un saludo, y tu amigo Jesús Galán. ¿Qué piden? Como no controles al maestro, no enseñas el jardín. Así que... Y Víctor Paredes te dice que si puedes enseñarnos el árbol que más te gusta de tu colección. Pues, y Luis Miguel Guijar, que Nacho enseña a la afición los perejiles que tienes. Vale, pero vamos primero con el árbol que más me gusta. Me gusta la pregunta de el árbol que más me gusta. Mira, pues lo tengo aquí, ¿vale? El árbol que más me gusta, hablando de lo que estaba hablando, el árbol que más me gusta de mi colección no es el mejor árbol. Aquí hay algunos buenos árboles, pero el que os voy a mostrar ahora no es ni de lejos el mejor árbol, pero del jardín, pero para mí es el árbol que más me gusta, el que más expresa esa sensación, esa de emoción de la que os estaba hablando, ¿no? Esa parte estética. Mira, lo tengo aquí. Ponte aquí. Es un huyastre, lo veis, es un doble tronco y veréis, es un árbol que yo quería cuando me pasó una cosa en Japón, en 2015, cuando fui. Nara ya tenía 3 años y claro, pasé casi 3 meses sin ella y wow, aquello me generó una sensación de hueco paternalista, ¿no? Porque cuando volví me di cuenta de que aunque solo habían pasado 3 meses, pero claro, como era una niña pequeña, en 3 meses una niña de 3 años evoluciona y me di cuenta que me había perdido cosas, ¿no? Y me di cuenta de la relación que había entre un padre y una hija. Desde ese mismo momento, en esta casa, en esta escuela, el estilo Sokan se llama padre e hija. Aquí padre e hijo no existe, existe padre e hija, ¿no? Entonces, de alguna manera quise representar en mí esa sensación de una criatura que nace conmigo, que crece y que siempre se busqué. Entonces tenía que buscar un árbol que fuera doble tronco y encontré una horquilla, que era un huyastre, que lo posicioné, fijaros, de tal manera que lo que hice fue representarnos a nosotros mismos, a mi propia familia aquí, y lo que hice fue, bueno, he generado 2 troncos, si veis, este sería el tronco padre, que si os fijáis, lo he formado de una manera que a lo mejor técnicamente no está perfectamente hecho, pero desde el punto de vista de la transmisión y de la trascendencia que yo quiero que tenga el árbol para cuando yo lo observo, yo para mí conmigo, porque no es algo que yo vaya a mostrar. Yo hago eso, lo hago para enseñármelo, para transmitírmelo a mí mismo, no para transmitírselo a nadie. Entonces, en ese momento, yo me quise representar a mí mismo como un espíritu pues protector, conservador, ¿lo veis? Sobre ese tronco hijo, sobre ese estilo hijo, que lo notáis que se va alejando, incluso las maderas me han ido ayudando, se han ido resquebrajando y se han ido partiendo, ayudándome a que esa historia que yo quiero que el árbol cuente, pues se suceda. De hecho se está separando y el tronco hijo, como veis, se aleja del tronco padre y como la vida misma, ¿no? El hijo busca su sitio, busca su hueco y de alguna manera este árbol cuenta esa historia de padre e hijo, padre espíritu protector, hijo. Y aquí, si os fijáis en el tronco padre, si os veis, es una elipse, hay una parte viva y otra parte que está muerta, que se giran hacia sí mismas, es decir, están como twisteados, ¿lo veis? Y aquí arriba aparece, no sé si lo veis, una serpiente, como una boca, y esa dicen que si el árbol representa a mi familia y ese soy yo, el espíritu protector, ese es el estilo hijo, esa es
mi mujer que siempre, la mujer que siempre tiene la última palabra y siempre está por encima, ¿vale? Entonces, de alguna manera, este árbol representa y transmite mi propia familia, mi propio trabajo, y por lo tanto no es el mejor árbol que hay en el jardín, pero cuando lo miro y lo observo, a veces llego a emocionarme y decir, bueno, algún día esto se tiene que partir, ¿vale? Es que eso se tiene que ir, entonces esto forma parte de la vida. De alguna manera me está ayudando a aceptar ese síndrome del nido vacío que en el futuro tendré. Por lo tanto, utilizo el bonsai, como habéis visto con el tema del kaki, hacia el pasado, puedo viajar hacia el pasado, incluso aquello me trajo recuerdos de mi niñez que yo se me habían olvidado, pero también puedo con el bonsai proyectar, evidentemente, el presente, lo que hay, pero también puedo mostrarme a mí mismo el futuro, ¿no? Como a mí mismo como aficionado, como bonsaísta. Cuando uno hace bonsai, porque vosotros, ¿para qué hacéis bonsai? ¿Para qué? Para alguien, para vosotros mismos, para que os transmita qué, para que la gente llegue a vuestra casa y diga qué bonito lo tenéis. ¿Para qué? Esa es la respuesta, la pregunta. Y dependiendo de la respuesta deberíamos de irnos buscando cada uno nuestro propio camino, ¿no? Este es el mío, la manera en la que no se puede enseñar en las exposiciones. Estos son los árboles que a mí me llenan. Estas son las maneras en las que el bonsai te permite, como decía el viejo maestro, te permite expresarte con sinceridad. Es decir, se expresa tu ser a través de tus manos, de tus ojos, de tus oídos, pero no te expresa a través de la palabra, sino te expresas porque la palabra a veces se acorta y no puede llegar a expresar a veces los sentimientos, las sensaciones que podemos tener dentro, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi manera personal de hacer bonsai. No existe una manera, ni existe la manera, existe mi manera, tu manera, su manera, que dentro de unas pautas de cultivo y dentro de unas pautas de estética, cada uno puede llegar a transmitirse a cada uno lo que cada uno quiera. La pregunta del millón es, oiga, ¿y usted qué quiere que le transmitan sus árboles? ¿Usted cómo se levanta por la mañana con el cafelito y el compañero, o con la cervecita a mediodía, o por la noche que llegamos? ¿Qué es lo que os gusta? ¿Qué es las siluetas? Entonces, en eso deberíamos de estar trabajando, porque yo soy de los que piensa que el bonsai, fíjate lo que voy a decir, el bonsai no está en los árboles. Yo soy de los que piensa que el bonsai está en las personas. De hecho, se puede hacer bonsai sin árboles, ¿no? Que yo muchas veces voy con un amigo a tomar una cerveza y hay una emoción en la conversación y llena de ilusión, y estamos haciendo bonsai, pero allí no hay ningún árbol, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto del bonsai es algo más que el tronco con el palito. Porque eso no es más que un tronco con el palito. Pero déjame que conteste, por favor. Jesús Galanzarate, como has visto, en esta conjunción, prefiero ser serpiente a ser maceta. Y me ha llamado serpiente y se ha quedado tan pancho. Sí, en esta casa somos así. Un besito, Jesús. Venga, preguntas por ahí. Preguntas por aquí. Pues dicen Raúl Ruiz Rodríguez, una pregunta sobre riego. En mi casa tengo un descalcificador de agua y riego con el agua que sale del grifo. ¿Sería una buena agua? Y todo el mundo sigue diciendo que les enseñas el jardín. Vale, pues mira, en principio, para saber si tu descalcificador, primero tendrías que tener un conductivímetro para poder medir la calidad del agua que tienes allí. Una vez que lo tengas, podrías calcular qué cantidad de cal te retira, y en función del agua de entrada, quizá tengas un agua buena o no en casa, pero tendrás que medirla y tendrás que evaluarla de alguna manera, si no, no hay manera de saber eso, ¿vale? Paco Ferrera. Vamos a ir viendo, mientras hace la pregunta, vamos viendo el jardín, ¿no? Pues venga, anda un poquillo, anda. Que te vean el dragón que tienes en la espalda, a ver. Wow. Venga, chicos, más preguntas. Paco Ferreras. Susana, pregunta al maestro qué piensa el regar de vez en cuando con humus de lombriz. Gracias. ¿Te refieres al humus de lombriz líquido? Vale, bueno, si verás, el humus líquido lo que va a hacer es que va a crear una flora y fauna bacteriana y va a mejorar el intercambio catiónico del suelo y va bien. Lo que pasa es que es un producto muy alcalino. Yo creo que va bien, pero es un producto para aplicar 1 o 2 veces al año para regular, y siempre y cuando el árbol no tú notes algún problema, notes que el árbol no vegeta de manera normal, como todos los años, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta, pero bueno. Bueno, te agradecen. Mi árbol favorito no es el más bello, Fanny, mi árbol favorito no es el más bello de los que tengo, pero me lo regaló mi hermano que falleció y él vive en mi árbol. ¿Veis? Eso es de lo que hablo, ¿no? Saludos, Fanny.
Besitos. De que no sea todo una cuestión de la calidad del árbol que tengo, sino la calidad del mensaje que éste me transmita, ¿vale? Esa es mi Francis idea. Cruz dice, Nacho, vuestro nuevo canal de YouTube me parece muy interesante. ¿Pensáis seguir apostando por él? Sí, de hecho tengo alguna a gente que me parece, buah, el otro día no, hace unos meses tengo una entrevista pendiente, una conversación con este biólogo amigo mío, Rafa Garzón, le mando un abrazo desde aquí, de Jaén, que me hablaba sobre los mecanismos de absorción foliar de los olivos, que me pareció una cosa tan maravillosa para los bonsaístas que dije, esto hay que hacer una entrevista, porque cuando los bonsaístas escuchen esto que yo estoy escuchando de los mecanismos de absorción foliar en el olivo, wow, esto no tiene desperdicio. Así que sigo apostando por el canal, aunque ya sabéis que mi ilusión es, bueno, mi Manu Guerrero, que es el que está detrás, que es el que realmente lleva el canal, el que lo Manu, hace. hoy te echamos de menos. Muchísimo de menos Está contestando a gente mi gran directamente él. ayudante. Así que, bueno, sin esto es por un tiempo. Este confinamiento es temporal. Bueno, Richard Gallardo Gómez dice, soy de Málaga y tengo un cerezo y apenas brota. Y de flores ni hablar. ¿Algún consejo? Tienes un cerezo en Málaga. Pues, ¿por qué te has comprado esa especie? Si esa especie, el clima de Málaga no es, vamos, no sé qué especie de cerezo tiene, pero ya te digo que los cerezos aquí te van a dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque este es un clima muy diferente al suyo y aquí las plagas cuando llegue mayo, junio y el verano van a ser muy duros con ellos. Te recomiendo que en verano no le pegue el pleno sol directo a la maceta, lo mantenga a mediodía de sol y bueno, cultívalo como un pruno normal. Lo que pasa es que no aspires a tener mucho, en cualquier momento, para cualquier verano puedes tener problemas, sobre todo si el sustrato no está bien granulado y bien limpio, ¿vale? José Lázare te dice, hola Nacho, ¿qué tal se dan los crataegus por ahí? Un saludo desde Galicia. Pues mira, los crataegus monoguina, aquí hay un problema, por lo menos en la costa, ¿vale? Hay un problema con ellos el problema se llama fuego bacteriano, es una bacteria que se llama la erwinia y que aquí, dado el piso bioclimático en el que vivimos, las temperaturas son medias, aquí ese árbol es muy susceptible de ser atacado por ese tipo de hongo. Pero ya el ejemplo me quita la verdad en el sentido de que tengo un alumno, compañero en Benalmádena, en el Arroyo de la Miel, que se llama Manuel Martín Pascual, que ha conseguido no solo eso, sino que crear, ramificar y densificar un espino hasta os debería mandar una foto porque el árbol es que no es ninguna gran cosa, pero la ramificación lo ha conseguido y lo ha conseguido a la sombra. Lo ha conseguido a la sombra, así que imaginaros cómo hay que llevar los espinos aquí, ¿vale? Richard te dice que lo de la pregunta que te acabo de leer antes, que fue un regalo y que no quiere que se pierda. ¿El cuál? El que te he dicho antes de que no tenía flores. ¿El cerezo? El cerezo. Pues lo primero que, no sé, tendría que ver el árbol para ver cómo está de sustrato, qué variedad es, qué especie es, dónde lo has comprado, qué cantidad de sustrato, en fin, necesitaría saber tu ubicación, dónde lo tienes, cómo lo riegas, con qué, en fin, si necesitas más ayuda, bueno, te ofrezco, no sé, que me escriba o que me llame o que me muestres por lo menos una foto, como me decía el doctor. Doctor, no me atrevo a hacer un diagnóstico sin ver al paciente. Bueno, pues hablando del doctor, tu querido doctor te pregunta que si no vas a contar, José Manuel Martínez Vázquez, sí. que si ya no dices nada de la Escuela del Movimiento, ja. Bueno, pues mira, la Escuela del Movimiento fue una cosa que surgió a través del Club de Bonsai Asarquía. Bueno, era una manera diferente de decir que a nosotros nos gustaba mucho en esta escuela que los árboles tuvieran movimiento, ¿no? De hecho, no sé, quizá yo donde me he criado en las zonas de viento donde el viento es un factor anemomorfa, que le da morfología a las plantas. Y para mí los árboles no son como en Ciudad Real, no son rectos. Perdónenme los de Ciudad Real, ¿no? Entiéndeme, en La Mancha los árboles, los olmos, como veis, allí son árboles pues naturales, ¿no? Lo que pasa es que yo, que me he criado en estas sierras o en estos sitios donde el viento influye y las condiciones meteorológicas, pues a lo mejor tengo otras maneras de ver este tema, ¿no? Matías Torres dice que ¿por qué piensas que la gente se encierra mucho en directrices? Para él terminan diseñando todos los árboles iguales.
Claro, de eso es lo que yo estaba hablando antes, porque al final uno, de esto se trata, se trata, pero para llegar a esto tienes que aprender las reglas, tienes que comprender los mecanismos, tienes que comprender los resultados, no las técnicas, porque una cosa es conocer la técnica y otra cosa es conocer la respuesta del árbol a la técnica. Porque si sabes trasplantar muy bien, pero luego el cultivo post-trasplante no lo haces bien, pues la cosa puede que no sea como pensábamos, ¿no? Hay un montón de factores que hay que analizar, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta porque ya tengo tantas preguntas. Bueno, yo ya no sé si he respondido tampoco porque estoy leyendo. Y te pregunta Manu Venga, que cómo van los pinos trasplantados. Bien, pues mira, fijaros, por aquí van bien. Aquí hay, la verdad que han cogido muy buen color y estaban pidiendo ya sol a gritos, así Que se vea. Le he pedido, es un pino que hemos trasplantado, la verdad que la maceta no es la suya, pero era la única en la que nos cabía, así que como primer paso nos vale, ¿no? Y bueno, no sé, por aquí sí he comprado, mira, aquí hay otro pino Tumbergy, que va muy bien, y la verdad que también está recién trasplantado, y las velas, pues bueno, van bien, no le hemos querido dar ninguna formación este año porque le íbamos a dar una paliza de raíces enorme, pero como veis las velas van, fijaros qué velas ahí, esto es, los pinos Tumbergy, ya sabéis, son unas máquinas de vegetal y más aquí en el sur, ¿no? José Luis Carrillo te pregunta cómo solucionas tú el problema de la cal de Málaga, del agua. Pues mira, pues porque tengo puesto un filtro que me puso un alumno que es Fermín, exactamente, que es un filtro de yo no utilizo Omosi porque aquí en Málaga, bueno, yo tengo aquí 250 o 300 árboles, el consumo de agua de Omosis para eso aquí con un agua de muchísimo microsiemen, pues la verdad que me parecía muy difícil, muy duro, ¿no? Y lo hablé con él y me comentó que había un filtro, que aparte del filtro de sedimento y tal, había un filtro de polifosfatos, ¿vale? En el cual yo no creía mucho, pero al poner el filtro de sedimento y el filtro de polifosfato lo que hace es que secuestra casi todo, eso sí, secuestra casi todos los micronutrientes. Entonces, luego la historia ha sido que yo no creía en ese filtro de polifosfatos, pero la historia ha sido cuando he empezado a regar con ese agua, que no tiene modificación apenas de la conductividad, pero sí tiene secuestrada la mayoría de minerales, y la historia está en que el musgo empezó a crecer, y cuando el musgo crece aquí en Málaga es porque algo va bien. Para mí el musgo es un excelente bioindicador y entonces ahí el musgo dice, a veces, y eso es una cosa que me pasa, ¿no? A veces las leyes dicen una cosa y luego resulta que los árboles dicen otra, y yo ya no sé a cuál de los dos de creerme. Bueno, sí, yo creo ya más a mis árboles que a las leyes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si... Mira, Nacho, a la pregunta de antes, que te he dicho de lo de las directrices, Matías, es que no entiendo muy bien tu pregunta, porque aquí leo, ¿por qué piensas que la gente se encierra mucho en directrices? Para mí terminan diseñando todos los árboles iguales. Y luego me dices que no era la pregunta, sino que ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Pienso que nos faltan modelos de inspiración. Pienso que nos falta salir a la naturaleza y visualizar cómo son los árboles en la naturaleza, porque al final, si os dais cuenta, pues ahí está, empieza formando un modelo de árbol, ¿vale? Un modelo que normalmente suele ser un moyogi, ¿vale? Empieza en ese modelo, pero cuando ya llega y evoluciona se da cuenta de que si no hace árboles diferentes, todos sus árboles se parecen. Y bueno, hay gente que eso le puede gustar, y yo personalmente pienso que no, que una colección, yo no hablo de diferentes especies, puede ser de la misma especie, pero no deberían de tener cada los árboles la misma forma, sino cada árbol debería tener una forma diferente, y esa se sale uno de las directrices, pues supongo que cuando uno va a un curso y aprende y le dan en su totalidad todos los estilos, formas y sugerencias para luego y técnicas y claves para poder llegar a hacer cosas fuera de estilos, que es lo que luego realmente cuando ya va más evolucionado a mí personalmente me gusta más, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí tengo un árbol, sígueme, aquí hay un árbol muy... Bueno, tu amigo José Antonio Con Fernández te dice, Arquero, ¿qué te parece la especie Predna para la zona sur?
Pues la Presna japonica me parece una especie fascinante. Era una pregunta ¿Seguimos? de árboles tropicales que me hicisteis. Y yo la verdad que mi clima me permite hacer cosas con especies tropicales chulísimas. De hecho, la especie tropical, madre mía, si los pinos, los juníperos y todos los árboles que normalmente trabajamos tuviesen la capacidad de responder como responden los tropicales, bueno, esto sería... Lo que pasa es que no tenemos temperatura. Yo vivo aquí en el sur, que es la zona, digamos, más septentrional, donde más al norte pueden llegar a vivir los tropicales, en el sentido de que aquí no hiela nunca, ¿vale? Por lo tanto, pueden vivir prácticamente todo el año al exterior. Pero las especies tropicales son un potencial por desarrollar, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y más la Presna, que puedes conseguir una ramificación. Eso es como yo le llamaba, cuando tuve alguno, le llamaba el acebuche de Indonesia, porque eso crecía como un acebuche. Yo venía asustado porque... No, mire usted, esto es una planta, por debajo de 22 grados no vive, esto es muy delicado, no sé qué, y cuando me lo traje aquí y lo vi, digo, esto no tira, esto está pidiendo un trasplante, la trasplanté, y cuando la trasplanté me dijo la planta, esto quiere sol, cuando le puse al sol, dijo, hostia, yo quiero abono, y ya cuando le di abono aquello se puso a correr como un acebuche, ¿no? Entonces, ¿es que tú hablas con los árboles? ¿Eh? Te llaman por aquí el Picasso del bonsái. No, bueno. Yo te voy a llamar el hombre que susurraba los bonsáis. Te dice JC Abar. Sí. Sí, Nacho, haciendo referencia a hacer bonsái que transmitan, hay que saber la técnica y después dejarse llevar. Eres el Picasso del bonsái. Bueno, yo me considero un bonsaísta que me gusta que los demás puedan hacer cosas que les salgan a ellos mismos. Es decir, ¿dónde está el criterio de cuando estéticamente el árbol quede bien o tenga cierta coherencia? ¿Por qué? O nos guste, porque el bonsái no puede llegar a satisfacernos, porque tiene que llegar siempre a satisfacernos con la alta calidad del material y la alta calidad entonces al final se convierte eso en una cúspide, en una pirámide, que al principio, cuando eres bonsaísta, al principio disfrutas un montón porque todo te ilusiona, todo te emociona, pero a medida que asciendes en ese conocimiento, cada vez te es más difícil, ¿verdad, bonsaísta? A algunos les pasa, cada vez más difícil de disfrutar de ese bonsái, porque ya solo lo consigues si tienes un magnífico material mejor que los anteriores y le haces un magnífico trabajo mejor que los anteriores. Pero llega un momento, por la ley, que o no encuentras un mejor material o ya no es tan fácil. Entonces, quizá para el aficionado, hablo para el aficionado medio, que a lo mejor no tiene acceso o no tiene capacidad económica para gastarse los dinerales que algunas veces valen los buenos árboles, pues podemos llegar a transmitir o a hacer árboles que, sin ser grandes maravillas, puedan llegar a transmitirnos alguna sensación o a emocionarnos incluso de alguna manera, que si el árbol trasciende, es decir, si cuando yo veo ese olivo, ese uyastre que hemos mezclado doble tronco, yo no veo un uyastre, yo veo un padre, una hija y una mujer, entonces ahí he conseguido que el árbol me emocione, independientemente de la calidad del material, ¿no? Bueno, te preguntan... Sí. ¿Qué piensas de diseñar los acebuches como juníperos y cuál sería su diseño ideal? Yo pienso de eso de diseñar un acebuche como un junípero. La pregunta es, a ti, que lo vas a diseñar, ¿a ti te gusta esa idea? ¿A ti te parece? Porque realmente ahí podríamos abogar a que sí y podríamos abogar que no. Las formas naturales de un acebuche o de un uyastre es una forma arbustiva, no tiene ninguna forma. Está permitido hacer formas estéticas fuera de lo natural. ¿Y qué es lo natural? ¿Has visto alguna vez ni siquiera la forma de los olivos que nosotros tenemos como natural lo es, porque no son naturales, sino que son talados por los seres humanos? Si quieres ver olivos naturales, vete a Mallorca, que allí ya hay algunos que llevan 500 años sin ser podados, y verás que aquello no tiene... Las formas son tan inusuales, son tan originales, que no existe una coherencia natural entre la forma y la especie, mientras que en otras especies sí lo hay. Entonces yo opino que las especies que no tienen una coherencia entre la forma y la especie, ¿por qué no se va a poder trabajar? Cada uno que lo haga. La pregunta es, ¿a ti te gusta? ¿Para quién lo haces? Para que los demás vean lo bueno que eres, para que vean lo que eres capaz de hacer, o realmente haces bonsái para lo que tú te quieres transmitir a ti mismo. ¿Tú para qué haces bonsái? Es la pregunta con la que hemos empezado. Por eso esa pregunta hay que hacérsela antes de estas respuestas, chicos. Venga, bueno, seguimos. Ay, el jardín, que enseñes el jardín. ¿Y el jardín para cuándo? Dice Jonathan Arcos.
Bueno, el jardín, pues mira, no, A ver. ya que lo he preguntado muchas veces. No lo voy a El enseñar. jardín, no me importa, sí, bueno, esto es bonsai nara, pero el jardín, A ver, os lo enseño yo así, por aunque mucho sea que así. queráis ver así, no representa o no refleja el trabajo que hay o lo que estamos haciendo aquí. Si realmente quieres ver el jardín hecho una parte de él, pues lo que tienes que hacer es venirte un día y además yo muchas veces aquí, aparte de que enseño y hay una serie de talleres, También preguntan por la escuela y que hay Iván dice que tiene muchas ganas escuela. del Summer Camp. Sí, tengo que lanzaros, pues mira, aprovechando esto, tengo que lanzaros dos opiniones. Primero, resulta que el formato de jardín que yo tengo aquí no es mitad una fusión, mitad a la mediterránea que yo quiero hacer, pero últimamente a Manu y a mí nos está haciendo falta una mano, así que desde aquí hago un llamamiento a que Nara Bonsai Garden busca aprendices, busca ayudantes que quieran aprender bonsai, incluso en un futuro podría haber hasta bolsa de trabajo. Pero en realidad lo que quiero es gente que quiera venir a trabajar aquí, que quiera aprender y que bueno, que podamos disfrutar y que haya afinidad entre nosotros, ¿no? Eso es importante, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? La conexión entre el maestro y el alumno, eso es vital. Bueno, queda alguna pregunta por contestar. Si contestas rápido, porque ya tenemos que ir. Pregunta Miguelillo si el filtro de polifosfatos no es tóxico para los bonsáis. Pues mira, no lo sé, pero los míos lo tienen puesto hace un par de años y la verdad que no es tóxico en ningún caso, si no mis árboles hubiesen muerto. El primero que me dio el primer bioindicador, te lo he dicho, ha sido el mugo, y el mugo para mí es un excelente bioindicador de las calidades, porque un agua que no tenga la calidad mínima suficiente, el mugo no crece, y eso aquí fue lo primero que me llamó, pero sí es cierto que el filtro, y eso te lo recuerdo, el filtro de polifosfato secuestra tanta cantidad de iones que luego puedes tener deficiencias de carencia en tus árboles. Yo llegaba a tener aquí deficiencias de magnesio o de zinc o de cobre en las plantas, que son micronutrientes que también son esenciales y en algunas especies, así que si pones el filtro de polifosfato, que sepas que luego vas a tener que estar aportando continuamente otros tipos de micronutrientes. Y si contestas rápido, Javi Campos, ¿habéis Javi. tenido problemas de verticillium por la zona? Muchos aficionados. En Valencia muchos aficionados. ¿Cómo lo combates? Aquí hay pocos problemas de verticillium, pero los pocos que hay los combato con Beltanol. Ahí, a saco, se acabó el problema. No, algunos le echan cobre. Bueno, vale, a lo mejor es preventivo. Yo, Beltanol. Bueno, aquí te están apuntando ya a tu bolsa de empleo y algunos se ofrecen de aprendices. Sí, la verdad que Y bueno, es hora de ir despidiéndonos. Vale, que sí, pues si tengo que despedirme, pues antes quiero dar las gracias a la Asociación de Bonsai Español, porque creo que hace una gran labor intentando difuminar todo, o sea, divulgar todo esto, porque yo soy de los que piensa que el conocimiento es la única riqueza que aumenta cuando se distribuye, y esa riqueza, ese conocimiento solo está cuando las personas nos unimos, cuando compartimos. Por eso es importante asociarse, por eso es importante estar en comunidad y en conexión, porque de manera autodidacta se puede avanzar, pero nunca tanto ni tan lejos como en grupos y en asociaciones. Así que desde aquí os invito a que os asociéis, porque como he dicho antes, el conocimiento es la única riqueza que aumenta cuando se distribuye, ¿vale? Y bueno, nos despedimos. No sin antes deciros que las preguntas que se han quedado sin contestar las contestaremos ahora por escrito, y si alguien quiere ahondar en algo más, pues siempre tiene a disposición nuestros correos. Nos podéis seguir en Facebook y bueno, a mí también me gustaría veros, así que voy a ponerme aquí al ladito, así no sé si Mira. se verá o no. Hey, chicos. Gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad. Exactamente. Y nada, esto es nuestro jardín y esto es nuestro sueño, nuestro proyecto. Seréis todos bien recibidos aquí en nuestra casa. Os esperamos. Además, tengo un montón de nuevos proyectos cuando termine el confinamiento, así que prepararos porque, vamos, viene la cosa calentita, calentita. Además, ya lo dijo Kant. ¿Problema u oportunidad? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Vale? Cuando lo tengamos claro, volvemos a hacer otra conexión en directo, que la verdad que me ha gustado. Chicos, gracias por vuestro interés y vuestra estar ahí detrás, escuchando y viendo esto. Este es nuestro jardín. Y estáis todos invitados a venir cuando queráis.
a compartir conmigo todo lo que hemos aprendido y lo que podemos aportaros. Gracias a todos y nada, os esperamos, ¿vale? Y ahora, como este umbral me voy porque mi libro, Venga, Bueno, chicos, desde el taller de nuestra escuela Que seguimos os trabajando. mandamos un beso fuerte. Venga, Bye, gracias, bye, bye. gracias.